En ocasiones, vetamos ciertas acciones o comportamientos para restringir o regular una conducta social. Recurrimos a la prohibición para tratar de impedir aquello con lo que no estamos de acuerdo y pensamos puede hacer mal a los otros. Por lo regular, relacionamos lo prohibido con algo que está mal, que es sancionable o es incorrecto. Y se olvida que esta condición puede ser el origen de la motivación, del impulso a pasar sobre los límites y desafiar lo establecido. ¿Quién determina lo que está prohibido o no? ¿Depende de quién ordene la prohibición para que se acepte? ¿Qué tan conscientes y responsables somos de nuestro comportamiento cuando está antecedido por una prohibición? ¿Qué efecto tienen las prohibiciones en la vida emocional de las personas? Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a reflexionar sobre si prohibir es la solución. ¿Qué tema el de hoy en Diálogos en Confianza? Recién llegaba aquí al estudio y les decía a los invitados, prohibido utilizar celulares, prohibido hacer esto. Las reglas son importantes, pero ¿hasta qué límite? Y bueno, si nos ponen un límite, ¿hasta dónde nosotros somos capaces de sujetarnos a esas disposiciones? Somos rebeldes sin causa o con causa y decimos, lo voy a hacer porque quiero probar, a mí lo prohibido no me va. Prohibido prohibir. En fin, creo que el programa va a resultar interesante, como escucharlos, escucharlas. Su voz es siempre muy importante en Diálogos en Confianza. Lo hacemos juntos el programa y esperamos su comunicación y comentarios. Gracias, Magdalena Alejo, Lía Vadillo. Son nuestras intérpretes permanentes en lengua de señas mexicana. Y Anaí, como todos los miércoles, es su día. Estoy de invitada y te saludo con mucho gusto. Ay, no, Lupita, también este es tu día, es nuestro día. No, pues la verdad yo también hice estos chistes de prohibido no perderse este programa, prohibido no comentar ustedes allá que están en casita. Claro. Y comentar, porque ustedes saben que este es su espacio, este es un espacio de confianza. Están todos los especialistas listas y listos para compartir y responder a todas sus dudas, escucharles todos sus testimonios. Así que me encantaría estarlos leyendo a lo largo del programa a través de todas las plataformas digitales que ustedes ya conocen. Recuerden que estamos transmitiendo en Facebook, estamos en YouTube. No es por poner nervioso también a los especialistas, pero estamos aquí también en la señal 11.3 para que se pongan en el sitio web. Entonces estamos en vivo en todas partes, Lupita, en el teléfono en el 55 51 66 4000. El punto es que ustedes, yo, los especialistas y Lupita pudieran estar en la conversación constante y vamos a crecer, a aprender en conjunto. Y recordarles también que el día de hoy, pues este programa, porque siempre me preguntan, como, Anaí, es que entré tarde al programa, ¿qué hago? No lo vi completo, ¿qué hago? O sea, ¿dónde puedo verlo? Ok, tranquilos, tranquilos, respiremos. Recuerden que este programa se graba, se queda guardado a través de todas las plataformas digitales, pero yo les recomiendo que descarguen la aplicación de 11 Más, porque en la aplicación de 11 Más van a encontrar este programa, el de todas las semanas y todas las temporadas que tenemos de Diálogos en Confianza, y además toda su programación favorita de El 11, así que es una gran oportunidad para que conozcan nuevos contenidos, para que disfruten de lo que ya les gustó de Diálogos en Confianza y de sus programas consentidos de El 11, así que para que la puedan descargar. Lupita. Gracias. ¿Ya la descargaste? Gracias, Anaí. Ya la descargué, ya lo compartí. Aquí se queda en las redes sociales. Aprovechamos para felicitar a las maestras y los maestros en su día. Nos guían, nos ayudan, nos auxilian. Y en algún momento dado ellos también nos fijaron reglas y nos prohibieron cosas. Vamos a ver qué tanto fructificaron esos esfuerzos de los maestros por llevarnos hacia el buen camino. Así que desde aquí nuestro abrazo, nuestro cariño, reconocimiento y sobre todo agradecimiento. Que la pasen bien las maestras y los maestros en su día. Vamos con nuestro panel, nuestras invitadas y nuestro invitado, Emilio Antonio Tinoco Mateos. ¿Cómo estás? Un gusto. Nervioso, siendo mi primera vez, pero todo bien. Qué bueno, y te va a gustar mucho el programa. Eres maestro en terapia cognitivo-conductual del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Bienvenido, Emilio, muchas gracias. Virginia Becker, consultora en semiología de la vida cotidiana y facilitadora de Mindfulness. Virginia, qué gusto, ¿cómo estás? Feliz, encantada de compartir con ustedes y con la querida audiencia.
Muchas gracias, Virginia, por tu presencia. Gracias por acompañarnos. Aralia Valdés, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida, diríamos. Muy bien, Doctor en muchísimas filosofía, gracias. especialista en terapia filosófica aplicada a la vida. Nuestro panel de invitados y, por supuesto, su participación en redes con la pregunta: ¿crees que prohibir es la solución a un problema o situación y por qué? Aquí sus respuestas, y al escucharlas regresamos al estudio para comentar. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿crees que prohibir es la solución a un problema o situación? ¿Por qué? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Araceli Verona Piña: no, no lo es. Al contrario, el que nos prohíban solo así, sin explicación, nos lleva a cometer errores con consecuencias, a veces graves. Lo mejor es dar una explicación para hacer entender a la persona por qué no es bueno que haga ciertas cosas. Verónica Mastachi Borroel: no, la solución siempre es dialogar, escuchar explicaciones y argumentos de todas las partes sin juicios ni prejuicios e intentar llegar a un acuerdo conjunto. Xochitl Bueno: no me parece la mejor solución, sin embargo, depende de la situación. Ángel Pérez: no es la solución, porque cuando se terminan esas prohibiciones, se vuelve a hacer lo mismo. Mónica Maya Jiménez: en el ámbito privado, no es la solución. Lo que se debe hacer para inhibir una acción es instruir sobre las consecuencias negativas y promover el desarrollo de criterio para decidir. En el ámbito público, sí se deben prohibir ciertos actos, pero no solo eso, sino también hacer cumplir la ley aplicando sanciones a quienes continúen efectuando actos prohibidos. María Mendoza: no, cuando prohíbes es peor, porque se aferran a la decisión y terminan haciendo lo que no quieres que hagan. María Fernández: decir no sin la debida explicación no sirve más que para hacerlo más. Dean Forbes: pues no, porque a los seres humanos les gustan las cosas prohibidas. Ya ven la historia de Adán y Eva. En sus respuestas coincide la palabra no, que también significa prohibir. O sea, dicen que no es la solución porque se vuelve a hacer lo mismo. Hay que promover, pero el criterio. Se habla de lo público y también de lo privado. Y sobre todo de decir no, ¿por qué? Porque si no hay una explicación de por medio, pues no sabemos qué terreno estamos pisando. Prohibir. ¿Qué es prohibir? Prohibir, bueno, prohibir es poner un límite, ¿no? Es una imposición. Hay a veces que nosotros mismos nos prohibimos algo, pero casi siempre la imposición viene de manera externa, ¿no? Para empezar. Y esa prohibición, pues, intenta señalarnos un límite, una barrera, algo que no debemos de hacer por diversas razones. En teoría, supuestamente en el mundo ideal, la prohibición o la norma o la regla es para que podamos convivir bien socialmente, para que podamos evitarnos dolores o riesgos, pero eso es en la teoría, ¿no? En la vida real, en la práctica, pues no es necesaria la correlación entre lo prohibido y lo malo, ¿no? Pero bueno, de entrada, una prohibición es un límite y eso tiene que ver con un ejercicio de la libertad. El ser humano, desde que nace, aunque sea en un estado de naturaleza, por ejemplo, si nada lo limita, si yo quiero correr al cerro que tengo ahí enfrente, pues no estoy ejerciendo mi libertad en realidad, porque solo lo hago, ejerzo mi voluntad y nada me lo impide. Pero cuando aparece un río que no me deja llegar a donde yo quiero, ok, ahí tengo que ejercer mi libertad, porque entonces el río, pues es un límite externo, que a lo mejor no me está prohibiendo y no me dice, no llegues a la montaña, pero sí me está diciendo, no vas a poder hacerlo fácilmente, o como tú lo habías planeado, o por el camino que tú habías esbozado. Entonces, ahí es cuando aparece el ejercicio de la libertad. Entonces, para nosotros, la prohibición, la norma o el límite es muy íntimo, es una relación muy íntima con nosotros y muy social al mismo tiempo, porque tiene que ver con el ejercicio de nuestra libertad, de nuestra voluntad y con la convivencia social. Es muy complicado. Emilio, súmale algo más al concepto que nos expresaba Aralia acerca de prohibir. Bueno, algo que se me estaba ocurriendo era normalmente, justo, ¿no? Como el tema lo dice, es prohibir es la solución o no, ya veremos. Que bueno, al final de cuentas ninguna es una respuesta en concreto, ¿no? Claro. Va a depender de la situación. Pero justamente pensaba en, no necesariamente existen prohibiciones a partir de decirte, te prohíbo hacer esto.
Un ejemplo que se me ocurre, pasa en muchas familias, no sé, cuando seas grande tú me tienes que, no sé, cuidar o, no sé, tienes que darme dinero, lo que sea, ¿no? Cualquier mandato, exigencia u obligación, pero al final de cuentas, pues esa obligación también es como el impedir hacer lo contrario. Digo, a pesar de que en la palabra no me están prohibiendo hacer algo, el simple hecho de decir, bueno, es que tú de grande me tienes que, no sé, o me debes tal, o me tienes que cuidar cuando sea ya de la tercera edad o algo por el estilo, pues no deja de ser justo la prohibición de lo contrario, del te prohíbo no cuidarme, o sea, más bien como solo irte y dejarme aquí sin cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, como que también creo que es algo muy importante, porque si solo hablamos del mero tema como la palabra prohibición, muchos de nosotros, o incluso quienes estén en casa, tal vez puedan decir o irse como con la idea de, ah, bueno, es que yo no prohíbo nada, ¿no? O sea, pero tal vez desde este sentido directo, cuando pues sí existe cierta prohibición a partir de imponer ciertas obligaciones. Perfecto. Virginia. Yo creo que imponer de repente se puede sentir como un no hay opción, ¿no? Y por supuesto que de pronto podemos ir a un museo y no hay opción de tomar fotos con la cámara, con el flash, y tiene una razón en concreto, ¿no? O sea, cuidar la obra del artista y que tú como espectador lo puedas ver. Pero hay otras prohibiciones que quizás se sienten como un impedimento de la otra persona. Exacto. Porque ¿quién realmente nos impide algo? Pues nos impiden, a veces decimos las instituciones, ¿no? La escuela, la familia, la sociedad. A veces explícitamente no hagas esto, no te puedes estacionar en un lugar donde alguien más lo requiere, ¿no? Pero también hay algunas que son implícitas, ¿no? Y importante también comprender que a veces el que se prohíbe algo, pues somos nosotros mismos, ¿no? Claro. Y hay que ver cuál es el sentido de ese límite que nos están imponiendo o que me estoy imponiendo. ¿Es para protegerme? ¿Es para poderme relacionar de una manera armónica con el otro? ¿Para mantener un orden social? ¿Para mantener los derechos humanos? ¿O para qué es este límite antes de reaccionar? Sí, me gusta la palabra que utilizas. Prohibir tiene una razón. Siempre hay una razón o un porqué para fijar cierta regla o para decir esto sí o esto no. Si no tiene razón, si no tiene sustento, no lo cumplo, porque para mí, en mi criterio, no encaja. O sea, como sociedad necesitamos que haya prohibiciones, que haya reglas. Como seres humanos necesitamos también que haya prohibiciones, que haya reglas, que haya límites. Esto nos hace funcionar mejor. ¿Es necesario que exista? Bueno, es necesario, yo lo que diría es necesario que existiera una ética que no necesariamente nos llevaría a la prohibición en sí misma, ¿no? Pero bueno, no tenemos una cultura ética en general, no es algo que nos haya interesado cultivar desde hace muchos años a nuestra sociedad, tristemente, y lo hemos resuelto de la manera más pragmática, que es, bueno, la limitación o la prohibición, pero la reflexión que estás haciendo sobre cuál es la razón o el motivo de esa norma, de esa ley, de esa prohibición, es esencial, porque si no hay una deliberación de pensamiento crítico, si yo no puedo preguntarme cuál es la función de esta regla, cuál es la función de esta prohibición, qué sentido tiene para mí, para el entorno social, que ahí es donde viene la relación ética, si yo no encuentro una utilidad a esa norma, pues me va a ser muy difícil llevarla a cabo, ¿no? Asumir ello. Pero al mismo tiempo hay otro tipo de normas sociales, de códigos culturales que no están escritos, como el código moral, por ejemplo, el código religioso, que nos pesan incluso mucho más que una ley escrita. Entonces, si mi código moral dice que, yo qué sé, que matar es malo bajo cualquier circunstancia, y me encuentro en una circunstancia en la que tenga que matar para sobrevivir, en que es mi vida o la del otro, y entonces es un problema ético, muy probablemente me pese mucho más mi ley moral
del no matar, porque va a haber un miedo a la consecuencia, a la transgresión precisamente, que la ley legal, que la idea de irme a la cárcel. Me va a pesar más lo espiritual, ¿sí? Porque son leyes no escritas, pero que ejecutamos de manera diaria. Y entonces, pues, las introyectamos a un nivel mucho mayor, mucho más profundo que la ley externa, ¿no? Se hace una pregunta en filosofía para plantear algunos dilemas, por ejemplo. O sea, si tú tuvieras la oportunidad de robar un banco sin que hubiera consecuencia alguna, sin que nadie fuera a la cárcel, sin que no le quitaras el dinero a las personas, sino a una institución que no tiene rostro, no le va a doler, no lo va a necesitar, ¿robarías el banco? La mayoría de personas respondemos que sí. Y entonces, ¿a qué estamos respondiendo? Solamente estamos respondiendo a una prohibición. No lo hago porque me van a meter a la cárcel, pero si me quitas la consecuencia, pues a lo mejor lo hago porque no estoy teniendo un criterio ético o no estoy teniendo una reflexión del tomar algo ajeno. ¿Es bueno en sí mismo o es malo en sí mismo? ¿No? Entonces, nuestra conducta cotidiana está mucho más apegada a estos códigos morales internos, pero que se ven frecuentemente expresados en leyes externas, ¿no? Nuestra legalidad es altamente moralizante, ¿sí? Partimos de la idea de matar o no matar. Bueno, eso es un principio moral que tendría que tener una reflexión ética mucho más profunda, ¿no? Hay circunstancias en las que matar a lo mejor es inevitable. ¿Y eso lo convierte en malo? No lo sabes. ¿Quiénes cuestionan las prohibiciones? ¿Quiénes son esas personas que de entrada se quieren brincar las trancas y dicen, a mí nadie me va a prohibir nada? ¿Y quiénes se sujetan a las prohibiciones sin cuestionarlas? Pues bueno, ahora sí que... ¿O de qué depende, no? También. Bueno, creo que en primera instancia yo diría que todos, por lo menos en algún momento. Todos. O sea, todos podemos abstenernos de seguir esa orden o, vayan, todos queremos desobedecer. brincarnos las trancas. Ajá, exacto. Pero a lo que me refiero con todos, no me estoy refiriendo tal vez ahorita, me refiero a justo, es un tema natural. Todos lo hicimos alguna vez, digo, al final de cuentas desde la infancia, pues el hecho de pues explorar justamente el mundo, etcétera, y tal vez los padres, como en esta búsqueda de proteger, nos pueden limitar ciertas cosillas, pero justo, ahora sí que podemos decir que todos hemos pasado esa barrera de la prohibición. Sí, pero desde entonces no nos están marcando ya como una regla, o sea, tu conducta tiene que ser esta, porque esta situación a la que tú te quieres enfrentar no es permitida por esto y esto y otro. O sea, nos van educando en el respeto a las prohibiciones, por llamarlo de alguna manera. Vamos aprendiendo que eso sí, eso no. Pues, digamos, en términos de condicionamiento, digo, entendiendo el condicionamiento básicamente como, de nuevo, ¿no? Estímulo-respuesta y si desobedezco tengo un castigo. Exacto. Podríamos decir, ¿no? O sea, que sí, o sea, sirve para cumplir esa ley o ese mandato, Sí, porque sabemos que va a haber consecuencias. Sí, exacto, porque va a haber consecuencias. Pero es justo el tema donde, de nuevo, ¿no? Donde se comentaba anteriormente, nos hace falta más esta cultura de la ética, ¿no? Y claro. Usted me corregirá si tal vez es adecuado esta frase o no, pero alguna vez escuché, o sea, no existe ética en un comportamiento si realmente no se sabe por qué se está haciendo, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas, claro. Sí, por mero condicionamiento, me dicen, no hagas esto porque va a haber una consecuencia. Puede que sí, ¿no? Y es lo que de hecho muchos padres dicen, es que mi hijo nunca ha hecho esto. Claro. Pero sí, a partir de Pero nada no más, sabemos. De nuevo, de porque va a haber consecuencias, Claro, ¿no? y no tanto por la reflexión que puede existir. Claro, es que se esconde, en el fondo de la obediencia, de seguir una norma, se esconde el pensamiento o la ausencia de pensamiento. Hay otra frase que agrega a esta máxima que sería, donde hay obediencia ciega, hay ausencia de pensamiento. Solamente estoy obedeciendo y no estoy ni siquiera entendiendo el porqué de ello. Ni me lo cuestiono. ¿No? Exacto. Y lo que tú decías sobre la educación, nosotros estamos sumergidos en una educación prescriptiva,
O sea, nos pone normas, nos limita. Es más, nuestro propio lenguaje nos ordena todo el tiempo. Aunque seamos muy amables, ay, ¿me pasas el café? Ay, qué linda, gracias. Te estoy dando una orden. Muy amablemente, pero te estoy dando una orden. ¡Ay, claro! Justo, aprendemos a obedecer incluso desde la amabilidad, ¿no? Claro. Y la naturaleza humana, cuando somos unos pequeñitos así, sin gran razonamiento y experiencia, tenemos que explorar. Y la exploración es una transgresión. O sea, tú como un bebé, como un niño, como un animal, tienes que ir y caminar al borde del escalón y explorarlo y darte cuenta de si te vas a caer o no, pero hasta que lo haces. Claro. ¿Sí? La experiencia humana o la vida humana, el crecimiento, viene primero la experiencia y luego la racionalización de ello. Y a nosotros nos tratan de educar al revés. Primero la abstracción y luego lo experimentas. ¿Sí? Primero te digo que no, que te vas a caer y eso te va a doler. Antes de que el niño se haya caído y le haya dolido y diga, ah, es cierto, aquí hay una razón para que yo pueda limitarme, autocuidarme y no hacerlo, ¿no? Y esto es una cosa actual de la educación que tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la prisa con la que nos relacionamos actualmente con nuestros hijos o nuestro entorno. Un ejemplo muy sencillo. Niño, no te acerques a la estufa. No te acerques a la estufa. Te vas a quemar. Ahí está la prohibición. Lo hago porque es práctico, porque es rápido, porque es una orden y porque el niño está aprendiendo a obedecer. ¿Qué pasaría si yo le dijera, nene, a ver, si te acercas a la estufa, puede pasar esto, las consecuencias de que tú te quemes es que en este momento todos vayamos al hospital, gastemos cantidades industriales de dinero que no tenemos, y le explicas lo que va a pasar. Y entonces el niño va a entender las razones de por qué esa norma tiene sentido. Pero lo que no tenemos a veces es tiempo de andar dando tantas explicaciones, porque andas detalle, en la corredera y deja ahí, niño, y por allá vas y corres a hacer otras cosas. Entonces estamos frente, pues tú acabas de tocar un tema interesante, la misma frase, hay reglas que nos prohíben o nos marcan límites y cuestiones a seguir, pero también hay otras que nos dicen, rebótate eso porque no. Eso no es válido. Nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, qué pésima frase. Son otras frases que salen a relucir cuando está lo prohibido, ¿no? Ahí. Claro, aquí yo creo que entra en juego el anhelo, decimos desde semiología, el anhelo de plenitud de ser, ¿no? Y suena muy romántico, pero ¿cuál es este anhelo? Es este anhelo de pasar a la experiencia, tal como comentaban por ahí. Y yo, ¿cómo voy a conocer mis límites? Uno, ¿cómo voy a responder esta pregunta, ¿qué quiero? ¿Y cómo me voy a dirigir a eso, qué quiero? Pues, primero, si hay una memoria de algo que ya viví, puedo decidir no querer volver a vivir eso, ¿no? En mi infancia, ok, una persona que vivió con un abuelo que fumaba y que lo vio morir, ¿no? Y quizás en la familia no había esta prohibición, no era un tema de no se puede fumar, pero hice conciencia de lo que vivió mi abuelo. Y entonces, aunque no me lo prohibieron, no tengo esta intensificación del deseo o esta curiosidad por probar, ¿no? Pero si yo puedo evaluar, y que ese es apostarle a una educación no basada en el miedo, sino una educación basada en la conciencia, en la responsabilidad, en el amor, en este desarrollo de mi individualidad, si yo puedo evaluar entre ese deseo y decodificarlo y saber cuál es el deseo que me conecta a transgredir ese límite, y las consecuencias, porque no es son las dos cosas, yo evalúo y digo, ¿puedo asumir estas consecuencias? Sí. Y las normas que recibimos a través de la educación a veces ni siquiera van proporcionalmente al comportamiento. De repente el niño que dice, ¿sabes qué? Pues no voy a poner la ropa en donde me dijo mi mamá, en la cesta para que se lave. Entonces, pues tenemos que justamente poner una consecuencia en torno a eso. Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Entonces no puedes ver videojuegos por eso, el niño dice, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué tiene que ver esta consecuencia de no ver videojuegos con la ropa? Si se queda sin la ropa lavada, cambia por completo, ¿no? Hace conciencia de que él necesita esa ropa y que necesita ponerla en el cesto para que alguien más la lave. Sí, porque eres de alguna manera consciente de que esa consecuencia te afecta directamente. Si no te afectara directamente, pues dices,
pues ahí dejo mi ropa o igual la pongo y no la pongo, es una decisión. Pero entonces todo surge, la prohibición a veces nos hace sentir esta tentación y este deseo de voy a probar lo prohibido, voy a ver si realmente es como me dijeron que es o no es. Realmente caemos mucho en la tentación de lo prohibido. Seguimos hablando del tema para ver si es la solución. Volvemos. Entender qué hay de fondo en lo prohibido puede llevar a cuestionarlo y reflexionar antes de aceptarlo. En mi gobierno ampliaremos los programas sociales. Pensión de 60 a 64 años. Apoyo económico universal a partir de los 57. Y a la primera infancia de 0 a 3 años. Vales de abasto bienestar para tu economía familiar. Y beca de transporte universitarios. Vota por más programas sociales. Vota por Morena. Que siga la transformación. ¡Que siga! Clara Brugada, jefa de gobierno. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Morena. Los adultos mayores han dado lo mejor de su vida por México, pero muchos de ellos siguen trabajando a costa de su propia salud. Por eso, proponemos reducir la edad de pensión a los 60 años, porque merecen vivir seguros y tranquilos. Pensión a los 60 años para los mexiquenses, porque es lo justo. Vota por las candidatas a diputadas locales de la coalición Fuerza y Corazón por Edomex. El PRI sí resuelve. Vota PRI. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Tengo más de 4 meses aquí. No creo que me encuentren. Yo llevo un mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí. Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. Así se ve el segundo piso de la Cuarta Transformación. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Los jóvenes mexicanos quieren más y merecen más. Dame esos 5. Facilidades para tu primera vivienda. Becas para jóvenes estudiantes o artistas en México y el mundo. 500 pesos mensuales para datos telefónicos. Tabletas para todos los estudiantes. Si ganas menos de 15,000 pesos, 0 impuestos. Sin miedo al éxito. Xóchitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Diego Bonilla Santiago desapareció en la localidad Planta del Pie, Chiconquiaco, Veracruz, el 22 de septiembre de 2020. Francisco Iván Diego Cadeza desapareció en la localidad Andrés Gómez Alemán, Playa Vicente, Veracruz, el 14 de enero de 2019. Fiscalía General de la República. Ya son 65 años de hacer televisión distinta. Yo estoy ahí para servir. Y el canal me ha dado el mejor apoyo para lograrlo. Ofrecer un gran servicio al pueblo de México. El 11 está comprometido con sus contenidos, con la gente con la que cuenta. Esto es el 11, familia y personas de carne. Ven a conocer la vida en el 11. El 11 hoy, Orgullo. Viernes, 19 horas.
Bienvenidos, esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los trabajadores de la educación por el Día del Maestro y la Maestra. Anunció que a los y las docentes de educación básica se les otorgará un aumento salarial de 10% en reconocimiento a su labor en la enseñanza. Ahora obtendrán 17,635 pesos mensuales. Es decir, un incremento solo en el sexenio de 47.5%. Para aclararlo mejor, el día de hoy se anuncia que el aumento anual a los maestros de educación básica federalizada será del 10% en promedio. Se trata de un reconocimiento especial a maestras y maestros de México. La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que durante la temporada de huracanes 2024, que inicia hoy 15 de mayo, en el Océano Pacífico se espera la formación de 15 a 18 sistemas que pueden llevar nombre, mientras para la temporada de huracanes en el Atlántico, que comienza hasta el 1 de junio, se prevé de 20 a 23 sistemas ciclónicos. Por el lado del Pacífico, estamos esperando de 8 a 9 tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes categoría 1 o 2 y de 3 a 4 huracanes categoría 3, 4 o 5. Es importante mencionar que el número de impactos que se esperan que puedan afectar a nuestro país es de 5 sistemas. En el caso del Atlántico, el total de tormentas tropicales se espera que sean de 11 a 12, huracanes categoría 1 o 2 de 5 a 6, y huracanes de categoría 3, 4, 5 de 4 a 5. Y en el mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó al Congreso de su país que desea entregar un paquete de armas valorado en $1,000 millones a Israel. Esto una semana después de que el propio Biden advirtió que podría retener el envío de bombas y proyectiles de precisión de artillería a Israel si el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, continuaba con un asalto terrestre a Rafah en la Franja de Gaza. Y esto fue todo en Cada Hora en la Hora. Mientras tanto, siga con nosotros en la señal del 11. Una nueva generación de la música tradicional se reúne en ese foro. El Creador la destinó a la mujer por hermosa, a la mujer por hermosa, por eso le canto yo. Ven acá, juglares de fiesta y quebranto. Guillermo Velázquez y Tlacuachi. Sábado, 23 horas. Corren dignamente. Familia, estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Ha resonado mucho en redes sociales este tema. Varios de los comentarios ya se los iré compartiendo ahorita a los especialistas, a Lupita, a ustedes también, para que vayamos discutiendo y comentando. Pero antes quiero hacer una pequeña pausa para mandarles un saludo, porque muy pocas veces lo hacemos y creo que es un gran momento para hacerlo. Nina Cas nos dice, oigan, ¿podrían mandarle un saludo a mi papá, que es maestro jubilado? Pues hoy en su día dice, no se pierde nunca el programa de Diálogos en Confianza. Lo ve todos los días, diario, Dante Granados. Muchísimas gracias, Dante, por ver este programa. Muchas felicidades en tu día. Y también quiero mandarle un saludo a Laura Santana. Ella es mi mamá, también es una maestra jubilada. Wow. La mejor maestra. Ay, sí. Aquí está su alumna. Gran maestra. Y le mando un fuerte saludo que nos está viendo desde el hospital, también a todas las personas que nos están viendo desde allá. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y ahora les voy a compartir los comentarios que nos da la audiencia. Voy a empezar con este de Ken Galván, porque resuena un poco con lo que cerramos el bloque pasado, querida Lupita. Tú mencionabas qué tanto esa prohibición nos puede generar o dar esta necesidad de hacer algo más. Pues es que justo tanto Ken Galván como varios de ustedes han mencionado lo siguiente. Dice, prohibir las cosas a veces puede ser bueno si se explican las razones y las personas las entienden.
Sin embargo, el ser humano es rebelde. A veces, cuando nos dicen no podemos hacer algo, nos aferramos y lo hacemos con más ganas. Como cuando te prohíben ver a ese novio porque ven que no te va a traer nada bueno, pero a veces por llevar la contra hasta se casan con él. Yo he escuchado muchas de estas historias. Pongo esta de qué, porque la verdad sí han sido varios de ustedes que han mencionado que está bien esto de explicar las razones, pero eso a veces ni ayuda porque ellos dicen que la gente se va y que lo quiere hacer a fuerzas. Ofelia Acevedo también dice, en mi experiencia de vida soy de la generación del no y de los formatos educativos de la prohibición. En la actualidad, mis sobrinos y nietos pertenecen a otros formatos educativos del sí, de la negociación y del diálogo. Pero ¿dónde quedan las responsabilidades, las consecuencias de dichas dinámicas? ¿Qué protocolos se siguen para identificar, contener, tratar de educar, informar, prevenir, sancionar, acompañar y pues dar algunos tips al respecto? Voy a tomar este de Ofelia también para mencionarle a los especialistas y a Lupita, que varios previamente al programa mencionaban el tema de generaciones. Incluso hay estos TikToks como de broma, en donde está la maestra, más bien la jefa, que es generación millennial, y tiene a sus personas trabajando que son centennials, y es como de que, no, hoy no voy a ir a trabajar, y es como, no, está prohibido llegar tarde. O sea, como que hay reglas que tal vez no están escritas en papel, pero que hay como estos formatos, pero tal vez en generaciones se están perdiendo como estas identificaciones de lo que está prohibido y lo que no. Entonces es muy interesante lo que nos pone Ofelia. Israel Romo, se me viene a la mente la canción que se las voy a escribir. Dice, si tuviese el poder de poder decidir, dictaría una ley. Es prohibido prohibir. Israel, yo no conozco esta canción, pero dinos de cuál es, pero eso es la que nos pone Israel. Dice también Laura Elena, depende de la edad de la persona. Nuevamente el tema de generaciones, la forma de comunicarnos. Primero enseñar, después recordar. Ya en adultos sí o sí es cumplir las leyes y hacer conciencia de la importancia de los límites. Termino con este comentario de Laura Elena Muñoz que nos hace a través de Facebook para que también nos acompañen, porque sobre esto va a hablar Ricardo de la Herrán. Él es consultor en semiología de la vida cotidiana y nos va a explicar justamente un poco más sobre esto del tema de la prohibición y de lo que nos menciona Laura Elena. Vamos a verlo y regresamos al panel. Lo prohibido implica poner una restricción hacia cierta conducta específica y que frecuentemente viene acompañado de un castigo. Gran parte de nuestra educación tiene que ver con estas prohibiciones, o sea, y porque cuando somos muy chiquitos, pues lo que realmente entendemos es un sí o un no. Idealmente, conforme vamos creciendo, vamos recibiendo una educación mucho más profunda, mucho más reflexiva, que nos va ayudando a comprender no solo una relación de si hago esto hay un castigo, sino por qué no hago esto. Si los padres van explicando y la sociedad va explicando, entonces integramos la norma a un nivel mucho más profundo y en vez de que sea una motivación negativa a partir del castigo, se puede convertir en una motivación positiva de ¿por qué lo quiero hacer? Porque entiendo. Puede irse responsabilizando de las... ¿Qué implica la responsabilidad? Implica la habilidad de respuesta, que implica las consecuencias de mis propios actos. Yo sé que si meto la mano al fuego, yo me voy a quemar. Yo sé que si le pego a las demás personas, si les grito, las trato mal, pues va a haber una consecuencia negativa y va a haber este rechazo. Entonces me responsabilizo de mi acción y evito esa acción que a ti te puede afectar, porque sé lo que se siente. Eso ya es un proceso psicológico, social, muy complejo, pero muy importante, porque entonces nos vamos saliendo de la cultura del miedo. En la medida en que si vamos transicionando hacia una cultura de la conciencia, de la responsabilidad, de la reflexión y de la empatía, entonces podemos ir generando una cultura de cooperación, de poder entendernos y de poder entender que yo puedo cumplir las leyes de tránsito, las leyes de todo tipo de leyes, a partir de entender el por qué, porque tienen un sentido, el sentido de profundo de por qué hago este tipo de cosas. Ahí está una explicación de lo prohibido. ¿Por qué nos gusta tanto lo prohibido? Porque ocurre esto con el deseo, ¿no? En cuanto me lo prohíben, parece que está fuera de mi alcance. Y el que esté fuera de mi alcance hace que se intensifique el deseo. Y entonces nos da más curiosidad,
Pero aquí hay algo importante que pasa con el deseo. Al estar prohibido, al sentir que no lo puedo hacer, pues vamos a tener una respuesta. Este deseo o se traslada a otra cosa, por ejemplo, el deseo de ejercer mi libertad, ¿no? Y entonces sesga y decimos, ya no sé realmente qué quiero, ya no sé por qué quiero transgredir esto, pero hay una identificación y pareciera que es mi ser diciendo, yo mando aquí, es una protesta, ¿no? Y es una identificación. Tenemos deseos, pues, de todo tipo. Deseos que nos ayudan a sobrevivir, pero también deseos que nos dan plenitud, también deseos que nos dan calidad de vida. Y entonces... deseos que van en contra de nosotros deseos también, que van en contra de nosotros. Entonces, por eso se vuelve tentador, porque en realidad este deseo, el deseo, va de la mano de la voluntad. Ahí es donde decía una persona del público, se toca el botón de la rebeldía. Ah, no. Si tú me prohíbes, sale mi ser rebelde y dice, yo lo voy a experimentar, ¿no? Claro. O sea, se toca esa parte tan sensible. ¿Qué otra parte de los seres humanos se vuelve, pues, alerta o se despierta o dice, aquí estoy yo también frente a lo prohibido? Que, bueno, justamente hablando sobre el tema de la voluntad, y como se mencionó anteriormente, pues es muy importante la parte de cuestionar ¿por qué quiero lo que quiero, no? Sí. Pero no solamente yo como alguien que le están prohibiendo algo, ¿no? O sea, vaya, ¿no? No solamente yo cuestionar eso, sino la persona que me está prohibiendo algo, pues también tiene que cuestionarlo. De hecho, muchas veces, como en este comentario en redes sociales, ¿no? Que hacían como alusión, ¿no? De como que sabes que puede que algo malo vaya a pasar, ¿no? Ya sabes que a tal persona no le conviene a tal chava, ¿no? O viceversa, ¿no? A tal chavo no le conviene tal chava. E intentamos como que ahí meternos, ¿no? Poner de nuestra mano. Pero número uno, eso puede, de nuevo, ¿no? Como que limitar la posible experiencia y aprendizaje de que cada uno somos responsables de nuestras elecciones al final de cuentas. Y no solamente eso, sino que yo, como alguien que estoy prohibiendo, también nace a partir del miedo de lo que le pueda pasar a la otra persona y que realmente no necesariamente vaya a suceder. Entonces yo, por ansiedad, puedo prohibirle algo a alguien como con entre comillas, no sé, afán de cuidarlo, ¿no? Pero de realmente existen posibilidades de que en ese afán de protegerlo, pues en realidad hagamos ese daño. De que decía, me prohibían andar con esta persona y yo lo que hice hasta me casé. Claro. Reforzamiento de la conducta. Dependiendo de quién venga la prohibición, ¿es el cumplimiento o no de la misma? Pues no necesariamente, tiene más que ver con lo que sentimos que nos está siendo prohibido. Por ejemplo, en el tema de las relaciones amorosas, bueno, pasan dos cosas, ¿no? Culturalmente tenemos toda esta tradición de exacerbar lo pasional en términos del amor, cosa que es terrible, dejemos de hacerlo, por favor. Gente, no vivamos solamente sobre las pasiones, para algo tenemos un poco de conciencia, un poco de razonamiento, y no se trata de, digamos, de moderar las pasiones, sino de poder fluir, o sea, salir de ellas y no quedarnos atrapados en ellas, porque justo la pasión, ¿qué es? Es un movimiento de la voluntad que me quita la capacidad de racionalizar. Y simplemente lo quiero, que ahí es esta producción del deseo, que es una producción, además, nuestra tradición cultural lo lee desde la carencia, deseamos lo que no tenemos. Y ahí es donde se complica un poco la historia, porque uno, no es real que solo deseamos lo que no tenemos, también podemos desear lo que sí tenemos. De hecho, por ahí pasa gran parte de una buena vida, que me guste lo que tengo, ¿no? Porque si solo deseo lo que no tengo, pues frustración segura, ¿no? Entonces, bueno, descubrir el verdadero deseo, si es que le podemos llamar verdadero deseo, es extremadamente complejo porque estamos oscilando entre el deseo inmediato de la pasión, ¿sí? Más las cargas o los mandatos culturales que me indican que eso es bueno o deseable y eso es indeseable o malo, ¿sí? Y en tercer lugar, el ejercicio de la voluntad. Entonces yo creo que cuando aparece un deseo en mi cabeza, de manera inmediata, eso es bueno para mí. No llegamos al proceso de razonamiento de decir, a ver, si lo que estoy deseando es comerme 10 hamburguesas,
a lo mejor no es tan bueno para mi cuerpo. Y entonces empezar la pregunta, ¿no? Justamente de ¿por qué deseo lo que deseo? ¿Y para qué lo estoy deseando? ¿Realmente estoy deseando la hamburguesa? Que ahí es donde nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Quizá no estoy deseando la hamburguesa. Lo que estoy deseando es la relación que me va a permitir la hamburguesa, con quién la comparto, cómo me siento al estar ingiriendo algo, esa sensación de bienestar o la sensación de abundancia, de, mira, me puedo comprar 10 hamburguesas en vez de una. Pero nos concentramos en el objeto. Y cuando nos concentramos en el objeto, ahí es cuando viene como esta pasión desenfrenada, irracional, en la que en cuanto aparezca un límite o una prohibición y me diga el médico, es que usted ya no puede comerse 10 hamburguesas, híjole, ahora las deseo, pero con más ganas. Más veces, ¿no? Ya quiero 20, no 10. Exactamente. Por ejemplo, y aquí se me ocurre también, es donde entra también la solución de problemas, ¿no? Considerando el problema como cualquier cosa justo que haya como limitación, ¿no? Digo, de forma vaga. No sé, justo el tema de la hamburguesa, ¿no? Personalmente, no sé por qué, pero yo creo que ese sabor industrial de las hamburguesas de Burger King me gusta mucho. Pero ¿qué pasa? O sea, al final de cuentas, no sé, el Burger King está llenísimo y es como un, es que yo quería tal, ¿no? Pero el tema es, bueno, resuelvo, ¿no? Es donde más venden también estas hamburguesas, bueno, al lado, o sea, hay, no sé, un Carl's Jr. Que si no me gusta tanto la barbecue de la Carl's Jr., bueno, pero me gustan más las papas, etcétera, ¿no? Pero el tema es también tener la capacidad de resolver pues esa limitación, ¿no? Entonces uno puede justo tener la voluntad de quiero esto, pero muchas veces, de nuevo, ¿no? O sea, cuestionando el por qué quiero esto, por qué me gusta esto, pues entonces ya podemos ver ciertas alternativas. Otro ejemplo, es que tenía ganas de panditas. Bueno, ¿por qué? Yo qué sé, la consistencia o el sabor, etcétera, ¿no? Bueno, no hay panditas, entonces te compras cualquier otra gomita que se haga similar a los panditas. Entonces, y justo frenar tal vez el tema de la frustración. Claro, pero también ir un poco más allá, o sea, justo no concentrarnos en el objeto, porque eso es lo que nos pasa cuando aparece el amor, la pasión, entonces, amor a primera vista, deseo a esa persona de una manera incontrolable. Lo que estoy haciendo es convertir en un objeto a esa persona, ¿sí? Yo la quiero poseer, la quiero para mí, y eso es lo que no debemos hacer en los vínculos afectivos humanos ni animales, pues, porque no somos objetos, ¿no? Y cuando nos obsesionamos en el sentido de el objeto del deseo, cómo yo puedo depositar en ti mi deseo, estoy perdiendo de vista lo que yo deseo a nivel relacional, es decir, que lo trascendental en esta ecuación es lo que me hace sentir ese vínculo o ese contacto, que ahí es donde se esconde el verdadero deseo y no tanto la posesión de esa persona. Y entonces cuando nos obsesionamos pasionalmente con ello, lo validamos culturalmente porque hay un lugar en el ser humano que seguimos creyendo que es puramente animal, que es la sexualidad. En todos los otros aspectos nos obligamos a introducir un poco de racionalidad y entonces a limitarnos, etcétera. Pero curiosamente, no sé por qué en la sexualidad sí decimos, no, es que esas cosas son incontrolables. ¿En serio? O sea, ¿en serio no podemos controlar la decisión de no voy a ir a tener relaciones en este momento? Porque si así fuera, las otras pasiones que tenemos también serían incontrolables. Y entonces el momento en el que me desesperes al grado de que te quiera brincar a la yugular, pues no me voy a poder controlar. Y entonces, pues voy a ir matando gente porque es mi animalidad. No lo aceptamos. Esa parte no la aceptamos. ¿Por qué en la sexualidad sí la aceptamos? Entonces, ¿lo prohibido vendría a ser algo cultural? Lo prohibido muchas veces proviene de un condicionamiento cultural y por eso hay que cuestionarlo, porque hay que distinguir también entre el límite y la limitación, ¿no? En el caso justo de las hamburguesas, ¿no? Y creo que ahorita hay mucho este tema de los carbohidratos son malos. Ya ese es el condicionamiento per se, ¿no? Son malos. Hay un juicio ahí de valor. Alguien más dictó y dijo, son malos. Pero yo ya perdí de vista justo mi ser. Yo ya no sé por qué tengo esta restricción o por qué me estoy... Ese argumento. Restringiendo, exacto. Ahí ya hay una limitación porque ya no voy a favor del desarrollo de mi ser. Y el límite, en el límite hay moderación. En el límite yo podría decir, ok, me informo, voy con un médico o con un nutricionista y me dice, oye, ¿te sientes cansado después de comer? Sí.
¿Te sientes Sí. Empiezo a entender cómo funciona mi cuerpo, cuál sería el beneficio de dejar los carbohidratos, pero incluso pongo esta moderación y digo, ok, yo puedo llevar este plan de alimentación y el sábado en una comida, justo, y teniendo todos estos deseos, invito a la familia, conecto, me relaciono, es el apapacho, lo dulce me recuerda a mi abuela y lo que sea, todas las razones que yo tenga que son válidas para disfrutar ese alimento. Y entonces pastoreamos el deseo y sabemos y vamos en la dirección de nosotros mismos sin hacer daño absolutamente a nadie, pero ya salimos de la limitación y nos pusimos un límite a nosotros mismos. Nos heredan lo prohibido. Nos heredan lo prohibido, por supuesto, ¿no? Cada contexto va a tener sus códigos de convivencia. Varía mucho en las familias mexicanas pues tendrán más o menos, se comportan de cierta manera. Pero ¿qué es lo que está prohibido en tu familia? ¿Qué es lo que está prohibido porque, o que te enseñaron perdóname, ahí? muchas veces dicen, en esta familia está prohibido tal, en este grupo no se puede hacer tal. En nuestro círculo de amigas, estas son las reglas. O sea, ya llegas, si quieres encajar ahí, tienes que seguir esas reglas, si no, bye bye, ¿no? Y si no, o sea, ya nosotros decidimos si es voluntad propia estar ahí bajo esos criterios y esas reglas, o sabes qué, con permiso, pues no va conmigo, ni con mis creencias, ni con mi opinión, ni mi estilo de vida. A eso me refería, si ya nos heredan o nos hacen que nos sujetemos a las reglas, ¿no? Claro, ahí incluso se me ocurre otro ejemplo, ¿no? Algo que se hereda mucho es cómo llevamos nuestras relaciones. Ok, mis padres se casaron, llevan la relación así y asado, y de pronto puedo yo escuchar las mujeres no tienen amigos hombres, ¿no? Ay, sí, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en pareja, ¿qué onda? No vas a tener amigos hombres porque está el condicionamiento, porque tienes miedo y seguramente te infundieron miedo por ahí de qué es lo que podría ocurrir, etcétera. Y entonces, ahí es donde está esta parte heredada y donde hay que cuestionar y puedo salir de eso y decir, ¿sabes qué? Las reglas de la pareja son de la pareja. Y entonces abro un diálogo con mi pareja y hacemos unos límites consensuados, constructivos, que te funcionen a ti, que me funcionen a mí. ¿Cuál es el miedo de que tú salgas con alguien del sexo opuesto o del mismo sexo? Lo que sea, ¿no? Según el caso. Pero en realidad se trata de eso, de crear límites que nos funcionen a los dos, que sean además flexibles. ¿Para qué? Para que no se rompan. Porque si yo te someto y si yo te impongo, al rato ese límite se va a romper. Y entonces ahí sí ya va a haber traición, va a haber dolor, etcétera. Y además algo muy importante con los límites es que tenemos que entender que son itinerantes. ¿A qué me refiero con esto? Van a ir evolucionando. Desde los límites y las normas del colectivo, de lo social, han ido evolucionando. Antes un perrito no podía entrar a una plaza, ahora hay plazas pet friendly, ¿no? Antes se podía fumar en el avión, en los salones de clase, en los hospitales, ahora no. Y entonces estamos evolucionando. La pareja o los espacios donde está mi vida pública, mi vida íntima y mi vida privada, también tienen que ir evolucionando. Porque si yo cambio, cambian mis límites. Virginia, un poco de esto que estás mencionando estamos abordando el tema de la cultura y justo tenemos una cápsula que me encantaría que me acompañaran a verla. Es de Fernando. Él justo nos habla de esta cultura de la prohibición en la que hemos crecido y que hay que empezar a cuestionar, que tú ya lo dijiste muy bien. Entonces vamos a verla. Básicamente, la cultura de la prohibición significa que las sociedades generan mecanismos que buscan el establecimiento del orden mediante la prohibición de ciertas actitudes, valores, normas. Prohibir significa imponer límites a un individuo en su convivencia cotidiana con el resto de los individuos. Podríamos hablar de N número de prohibiciones y de instituciones que imponen esas prohibiciones. Pienso, por ejemplo, en las prohibiciones de carácter religioso, pienso, por ejemplo, en las prohibiciones de carácter escolar, las prohibiciones de carácter laboral. Cada una de las instituciones de lo social impone una serie de elementos como límites, ¿no? Que podríamos pensarlos como prohibiciones y que regulan esas relaciones. En ese sentido, podríamos decir que las prohibiciones son, en cierto sentido, necesarias para el ordenamiento de la sociedad. En todo proceso de prohibición hay algo importante, hay una relación de poder. Hay quien genera la prohibición, quien impone la prohibición y quien tiene que someterse a esa prohibición. Entonces, en todas las relaciones de prohibición hay básicamente relaciones de poder, ¿no?
¿Por qué la gente prohíbe cosas? Fundamentalmente prohíbe cosas a partir de sus creencias, de su posicionamiento ideológico, es decir, cuál es la imagen que tiene del mundo, de su idea de lo moral, del deber ser o el no deber ser. Y en este sentido, creo que algo importante es pensar en la pregunta de quién impone las normas y quién decide lo que está prohibido y lo que no está prohibido. ¿Qué tendríamos entonces que pensar? Que instituciones, estoy pensando desde el Estado, pasando por la iglesia, la escuela, tendrían que convencer de la necesidad de esas prohibiciones. Mientras ese convencimiento no exista, lo que vamos a tener es un conflicto permanente. Y hablar de conflicto no es algo negativo. Las sociedades, por su propia naturaleza, viven en el conflicto. ¿A qué le tendríamos que apostar? Tendríamos que apostarle al convencimiento de que toda prohibición tiene un beneficio colectivo. Esa es, me parecería, la apuesta que tendríamos que desarrollar. Muchas gracias a Fernando. La verdad es que en este tema de cultura me parece interesante porque ustedes nos han puesto sus testimonios de en mi casa, en mi familia, en mis espacios comunes. Entonces creo que pues cada uno ha hecho justo lo que mencionaba Virginia hace rato como su propia cultura. Y me encantaría compartirles muy particular, como de opiniones, porque también ha habido un poco de todo, pero nos dicen el miedo. En mi familia era un constante el aprender que era prohibido porque nos infundían miedo, desde cosas como el coco u otras tradiciones, pero eso afortunadamente estaba prohibido porque si no comíamos, hacíamos esto. Estaba prohibido dejar algo de la comida. Me parece súper interesante porque, bueno, hay como estas incluso mitos o leyendas urbanas que nos están poniendo a través de YouTube. ¿Oyeron bien? También nos ponen aquí. ¿Oyeron bien? El miedo es algo que nos están inculcando desde la infancia, tiene una importancia directa en la mente humana. Esto nos lo pone Víctor Cruz también a través de YouTube. El comentario de Alice Nobel, espero que lo esté leyendo bien su apellido, dice, ser infiel es una decisión porque eliges, sí se influye por el entorno y se justifica a convivencia y manipulación porque es satisfacción. Eso pasa en general con lo prohibido, porque te genera algo en tu bioquímica y el no poder tener cosas ni el control de los impulsos. Hay que empezar a educar sobre el tema del autocontrol. Entonces, en sus comentarios, la palabra autocontrol y miedo son las que rigen. Querida Lupita. Solo se prohíbe lo que está mal de acuerdo con lo que nos están compartiendo en las redes sociales. O sea, te cuido porque lo que te puede pasar puede ser grave. ¿De quién es el miedo? ¿De la persona que nos decías, Emilio? ¿Está generando la regla? ¿O el miedo a que la persona que le ejecute o que haga algo que está prohibido pueda tener consecuencias para ella? ¿O los dos están en una situación de pavor, no? Se juegan muchas cosas precisamente en la prohibición. O sea, cuando hay una prohibición explícita, escrita, una ley, una norma, en teoría, entre comillas, supuestamente está establecida para que buscar el bien común y evitar situaciones de dolor o de injusticia, etcétera. Pero eso es entre comillas, porque si hacemos un poquito de memoria histórica, pues las leyes de segregación racial, por ejemplo, en donde es lo correcto segregar a las mujeres, segregar a los negros, segregar a los indios, es correcto por la ley, pero eso lo hace bueno. Entonces hay una diferencia entre lo correcto e incorrecto y lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces la ley, por ser una ley o una imposición normativa desde la autoridad, desde el ejercicio vertical de autoridad, no es necesariamente lo bueno. Puede ser una convención social, puede ser una manipulación política, puede tener un uso muy específico, un objetivo. No queremos que estos grupos hagan esto determinado para poder tener un control de esta manera, pero eso no lo vuelve bueno. Y al mismo tiempo hay muchas leyes o normas no escritas, que son las culturales, que son de las más difíciles porque justo no están escritas, ¿no? Entonces se transmiten tradición oral, las vamos aprendiendo desde chiquititos, como dicen, ¿no? Toda esta idea de el miedo, bueno, justo estas prácticas culturales no escritas tienen una función de instalar miedo o instalar seguridad en las personas porque buscamos el comportamiento deseable socialmente hablando. Pero es lo mismo, eso no significa que sea bueno o malo. ¿Sí? Ni bueno ni malo para lo que nos decían Fernando Aguilar, el beneficio colectivo, que es lo que a veces se busca con la prohibición. Es lo ideal. Vamos a la pausa. Las prohibiciones
tienen impactos diversos en la sociedad, desde la promoción de comportamientos saludables hasta la generación de resistencias y desafíos de quienes se sienten afectados. Te propongo un nuevo seguro popular donde sí haya consultas, tratamientos y medicinas. Te propongo una nueva estrategia de seguridad donde no haya abrazos a los delincuentes. Te propongo un nuevo modelo educativo que sí te permita salir adelante. Te propongo un gobierno de verdad. Despierta, México, despierta. Xóchitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD. ¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos? Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, es como dice Xóchitl. Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales, por convicción. Los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. No importa si ves este vaso medio lleno o medio vacío. Lo que importa es que conozcas lo que hay dentro del agua de la Ciudad de México. Es una de las más contaminadas del mundo. Tiene partículas cancerígenas, heces fecales y combustibles. Yo, Santiago Taboada, acabaré con las fugas de agua y modernizaré toda la red. Construiré captadoras de lluvia. Voy a recuperar ríos y proteger las áreas verdes. Tengo la experiencia y el equipo para hacerlo posible. El cambio viene. Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Por la coalición Va por la Ciudad de México. Vota. Diego Bonilla Santiago desapareció en la localidad Planta del Pie, Chiconquiaco, Veracruz, el 22 de septiembre de 2020. Francisco Iván Diego Cadeza desapareció en la localidad Andrés Gómez Alemán, Playa Vicente, Veracruz, el 14 de enero de 2019. Fiscalía General de la República. Esta semana en De Todo, México es rico en cultura y talento. Alexia entrevista a 3 artistas reconocidos a nivel internacional. Visita Hidalgo, un lugar con diversidad biocultural que tienes que conocer. Está rodeado de alegría, de festividades, de sabor. Un taller que fabrica artículos de resina. Desde los muebles, las vajillas o hasta la joyería. De Todo, martes a jueves, 18:30 horas. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Continuamos en Diálogos en Confianza hablando del tema de lo prohibido. ¿Es la solución para muchos de nuestros problemas cotidianos? Ya hemos hablado con los especialistas acerca de lo que significa poner límites, el saber que a veces transgredirlos puede llevarnos a experimentar en carne propia una situación incómoda o no, ya dependerá de nuestro criterio y de lo que signifique para nosotros enfrentar esas prohibiciones y sobre todo asumir las consecuencias. Vamos a seguir hablando del tema y yo les quería preguntar, ¿de qué depende que una persona siga o no las reglas de una situación que está prohibida? ¿De qué depende? ¿Cuál es ese clic que se hace en mi mente? A ver, ¿me doy la vuelta aquí o no me la doy? ¿Toco la estufa o no la toco porque sé que está caliente? ¿Salgo con esta persona o no salgo? ¿De qué depende que uno decida enfrentar lo prohibido o no? Híjole, depende de muchas cosas, porque al final de cuentas, no sé, va a depender desde la situación en concreto o el nivel de conciencia la edad que tengamos. Exacto. Entonces, digo, no sé, si estás, no sé, el semáforo en rojo y no hay nadie, es la 1 de la mañana, o sea, volteas a ver y dices, bueno, te lo pasas, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? O sea, va a depender del contexto, ¿no? De la circunstancia. Y de la consecuencia, ¿no? Sí, de transgredir ello.
Eso, y no solamente eso, pero también del tema del condicionamiento, ¿no? El tema justo, en ese momento en particular que uno está pensando, bueno, me lo paso, no hay nadie. Pero uno podrá pensar que es un minuto, ¿no? Y simplemente ya te quedas ahí, ¿no? Si no hay consecuencias, ¿no hay prohibición? Pues, si no hay consecuencias, no hay prohibición. Si no hay castigo, no hay prohibición. Pues es que no es complejo porque el castigo, pues como lo mencionaba, puede ser algo interno, al final de cuentas. Digo, no sé, ahí podemos tener distintos tipos de esquema o pensamientos sobre nosotros mismos y no sé, etiquetarnos a partir de eso. Entonces, regresando al ejemplo del semáforo, existe la posibilidad de que si soy extremadamente... Esto es un caso así muy extremo, ¿no? Pero supongamos, soy muy exigente conmigo mismo y me lo paso y después puede venir el tema de la culpa. Entonces es como es que estuvo bien, digo, no daña a nadie, pero, o sea, uno puede seguirse cuestionando esas cosas o viceversa. Antes de actuar, pues, de nuevo, no voy a dañar a nadie. Técnicamente no hay nadie que esté ejerciendo la ley de te pasaste el alto y te para la patrulla, ¿no? O sea, no hay nada que me esté deteniendo, no hay a nadie que le vaya a hacer daño, pero de nuevo... No en ese momento. No en ese momento, pero uno aún así puede ponerse ese límite y simplemente, como mencionaba, ¿no? Bueno, que es un Decía nuestro especialista Fernando Aguilar, hay que convencer de la necesidad de estas prohibiciones, hay que dar argumentos para que exista una prohibición, porque si no es un conflicto permanente y lo que se deja de lado es este beneficio colectivo. Se genera orden efectivo a partir de una prohibición, con el argumento necesario de que esta prohibición es necesaria, de que trae un beneficio colectivo y que si no caemos en el caos. Aquí yo creo que, y justo se junta con esto que compartían, ¿no? ¿De qué depende? Pues depende mucho de la ética personal. Siempre vamos a estar buscando este constante equilibrio entre la moral pública, lo que la sociedad y todos nos dictan, correcto, y mis valores personales, que mis valores, a veces creemos que los valores son esta parte de decir, no, pues el respeto y la dignidad, o yo qué sé, pero los valores van cambiando a cada instante. Yo en este momento puedo valorar algo muy importante. Si se me está cerrando la garganta, puedo valorar tener un vaso con agua. Dependiendo de qué esté viviendo, es lo que voy a valorar en ese momento. Por supuesto que va a haber una idea de lo moral introyectada dentro de mí, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, pero creo que es una mezcla de estas dos cosas. Y entonces cuando yo comprendo desde mi ética personal por qué beneficia esta regla que me imponen, ya sea una regla de tránsito o lo que sea, y comprendo que puedo generar un daño al otro, pero que ese daño al otro es un daño que me estoy haciendo a mí, porque justo yo voy a cargar con esta parte de la culpa. La culpa va a traer un castigo. Entonces, más allá de lo que le pase al otro, es qué va a pasar conmigo con este castigo. Y la culpa tiene también un impulso amoroso en cierto sentido, en el sentido de poder reparar un daño, en donde si yo hago algo al otro y quizás no me di cuenta, yo tengo este chance de volver a repensarlo y de decir, ¿sabes qué? Le hice daño a esta persona de esta manera, lo reparo, me hice daño a mí y entonces comprendo el beneficio. Me arrepiento y aprendo. Me arrepiento y aprendo. Y si yo no comprendo el beneficio, no va a haber entusiasmo. La voluntad no se educa a través del miedo, se educa a través del beneficio y del entusiasmo. Me parece muy interesante cuando nos dijeron que íbamos a hablar de la prohibición, porque mi percepción inicial es que actualmente vivimos en un mundo con límites tal vez no tan claros, y les voy a decir por qué. La tecnología nos ha alcanzado y la realidad es que todos los días va como creciendo y va como que siento que la tecnología va acá y el humano va acá y las prohibiciones sobre este universo apenas van a ir empezando, ¿no? O estos límites. Hablando un poco en este sentido de redes sociales, de lo que estamos buscando en Internet, de cómo nos estamos interactuando ahí,
¿ha afectado de alguna manera el que tal vez no sé si nuevas generaciones o incluso nosotros mismos no veamos como estas prohibiciones tan claras y no hay culpabilidad porque es algo nuevo? Es algo que apenas está surgiendo, que puedo tomarme la libertad de escribir algo súper brutal en redes sociales, entendiendo que pues puedo hacerlo. No hay límites, no hay reglas, no hay quien me diga, y si alguien me responde, pues, claro, porque pues ahí empieza también una cadenita, ¿no? Pero eso es relativo, o sea, justo estamos viviendo en una época bastante paradójica, porque el manejo de la información o justamente esta idea de la libertad que nos dan las redes sociales es también una ilusión, no es tan realista. Si ustedes observan, podemos decir lo que queramos en redes sociales, entre comillas. Porque cuando tú dices algo que va en contra del discurso hegemónico, algo que va en contra de las verdades que todos estamos aceptando, te censuran, así, inmediatamente. O sea, se supone que la nueva red social X, bueno, nueva entre comillas, por eso la compraron, ¿no? Para que cualquiera pudiera decir. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Lista de censura. Sí. Entonces, podemos decir lo que sea, es muy relativo, ¿sí? Y es parte como de la trampa de las redes sociales. Sientes que ejerces tu libertad. Pero en realidad lo que estamos viendo en redes sociales es el fenómeno de que a nivel social, a nivel individual, carecemos de un pensamiento ético, de un pensamiento crítico que nos permite deliberar todos los días en la circunstancia, a ver, ¿cuál es el sentido de pasarme un alto o no pasármelo? Claro. ¿Sí? Y no solamente si me va a dar culpa o no hacerlo. La reflexión ética, el principio de toda reflexión ética es entender cómo mi acción afecta a mi entorno y cómo me afecta a mí al mismo tiempo. Es decir, para un pensamiento ético siempre tengo que tener en cuenta al otro. Si yo estoy pensando en si me va a ir bien o mal o me siento bien o mal si me paso el semáforo, eso no es una reflexión ética, es una reflexión moral que tiene que ver con mis culpas, mis educaciones, mis miedos, etcétera, mis creencias religiosas, etcétera, ¿no? Pero para que se convierta en una reflexión ética tienes que pensar, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera exactamente lo mismo que yo estoy haciendo en este momento? Y todos se pasan el alto pensando que no hay una consecuencia. ¿Qué pasa si yo transgredo esto y no hay una consecuencia? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo afecta a mi entorno? ¿Sí? Entonces, esa correlación y ese entendimiento de lo que está en mi entorno me afecta directamente y lo que yo hago afecta a mi entorno directamente, es el vínculo ético que se está diluyendo en nuestra sociedad. Y ahora creemos que mi acción solo es mía, no va a afectar a nadie. Entonces, por eso me permito ir a redes sociales y escribir una atrocidad sobre alguien, ¿no? Porque es mi acción. No alcanzo a ver que hay una consecuencia que trasciende mis propios límites, precisamente, que estoy transgrediendo a la otredad. Y eso, pues, es lo que se ve, lo que exacerba las redes sociales. Y por eso, en realidad, son bastante peligrosas en ese sentido, porque todos apoyamos veladamente un mismo tipo de discurso en el que, claro, todos estamos de acuerdo en que pues, hay que ser plurales, abiertos, no censurar, cada quien su verdad. Pero en cuanto tu verdad choca con la mía, cuidado. Claro. ¿Sí? Porque ahí sí te expulso. Entonces, ¿dónde está la ética? Eso simplemente es una prohibición o es una normativa vendida desde lo positivo, pero al final es un ejercicio de autoridad tajante. ¿Autoridad o autoritarismo? ¿Cómo ubicamos este deseo de imponer límites, de fijar reglas para que haya un orden social, para que todos caminemos en lo correcto y no caigamos en el caos, sin rebasar el límite de las prohibiciones, si es que se vale hablar en esos términos, y caer en el autoritarismo, por ejemplo? Claro, mencionaban en la cápsula, ¿no? Hay una relación de poder. El hecho de que exista una relación de poder no significa que tenga que ser una imposición o que no haya un diálogo abierto. El diálogo tiene que ser tolerante, pues sí, porque tiene que incluir la individualidad del otro, ¿no? Tiene que incluir las diferencias del otro. Habrán cosas que sean cero tolerantes, por supuesto, no matar no puede ser tolerante, ¿no? No puedes permitirlo, pero tiene que abrirse este diálogo desde esta libertad de expresión en donde reflexionamos. Yo pongo mis argumentos, las otras personas ponen sus argumentos y a partir de ahí se crean estos acuerdos, porque las relaciones de poder, si es con autoritarismo, entonces van solamente al servicio de quien ejerce el poder. Es decir, ya no está vinculado al amor ni al servicio del otro. La autoridad debería de estar al servicio de todos nosotros, incluyéndote a ti.
pero si no, te quedas con este autoritarismo y es egoísta, ¿no? Y ahí ya puedes desencadenar miedo con esta actitud de imposición de autoridad, de aquí se hace lo que yo digo porque yo digo. Porque yo mando, es lo que... Yo iba a decir porque soy tu madre, pero ese es otro programa. Es la primera autoridad que uno no puede transgredir. Exacto, ese autoritarismo llevado al límite ya se puede convertir en eso que nos comentaban en redes. Ya me están generando miedo por todos lados con tantas prohibiciones. Ya llegué a mi límite, ¿no? Sí, de hecho el miedo es una estrategia esencial del ejercicio del autoritarismo. A ver, la autoridad es la diferencia entre autoritarismo y autoridad, ¿no? El autoritarismo es la ejecución, ¿sí?, de un poder vertical de alguien que tiene más poder que tú. ¿Qué significa? Tiene más poder fáctico, es decir, tiene más fuerza, más dinero, más personas, más cuerpos a través de los cuales ejecutar una acción hacia ti. Por ejemplo, la policía tiene un poder fáctico, tú eres un individuo, llegan 20 personas y te atrapan, ¿no? Ese es el ejercicio, un ejercicio autoritario. La autoridad nosotros la podemos otorgar de manera simbólica, ¿sí? Y no necesariamente es vertical, ¿sí? Yo a ti te otorgo una autoridad de tu experiencia como conductora. Y eso a mí me implica que tú tienes un saber que yo no tengo. Y eso te da autoridad para hablar de ciertos temas, de ciertas cosas, ciertas prácticas, ¿sí? Nos otorgamos, los ejercicios de poder siempre existen. El poder no solo es vertical, es relacional. Cada que entramos en contacto con un ser vivo, hay un ejercicio de poder, su voluntad contra la mía. Claro. ¿Sí? Así sea un perro o una planta. Pero esos ejercicios de poder, cuando tenemos ética, cuando tenemos autoconocimiento, cuando tenemos pensamiento crítico, justo nos llevan a asumir una normativa como parte de la necesidad para el bien común. ¿Sí? Entonces, si tú aquí en este set me dices, oye, yo te recomiendo que hagas esto y esto, perfecto, yo lo voy a asumir porque yo te estoy dando una autoridad y entonces creo que es para el bien común y que esto salga muy bien. En cambio, si yo no reconozco una autoridad y tú actuaras de manera autoritaria, ¿sí?, llegarías con una prescripción y nos dirías, si no hacen esto en el set, allá afuera les va a pasar tal cosa. Y entonces viene el miedo, ¿sí? Pero el miedo, como es un fenómeno muy natural para nosotros, lo sentimos muy fácilmente y es una cuestión muy instintiva, ha sido un gran vehículo de ejercicios autoritarios y de prescripción de normativas. La religión particularmente, la cristiana, católica, judía, musulmana, ejercitan el autoritarismo desde el miedo, no desde el convencimiento, ¿no? Porque, ¿qué es la idea de te vas a ir al infierno? Pues es eso, ¿no? Te van a decir que... No quiero, qué miedo. Exacto, o sea, ¿qué más miedo puedes sentir respecto a ello, no? Miren, tenemos una entrevista con José Eduardo Tapán, ya lo oímos, psicoanalista y antropólogo, y él nos va a platicar precisamente del deseo que surge ante lo prohibido. Lo escuchamos y regresamos. El no es lo que organiza el sí. Lo prohibido es lo que organiza lo permitido. Todas las delimitaciones se construyen a partir de prohibir algo. Lo que organiza la subjetividad es lo prohibido. Es la necesidad de que haya límites y delimitaciones, lo que la educación con los niños de decir esto es lo permitido y esto no es permitido, es decir, delimitaciones, marcos de delimitación. Eso implica permitido, prohibido, correcto, incorrecto, bueno y malo, y eso van a ser las coordenadas que van a hacer que los niños se puedan apropiar de su vida. Ahora bien, también es verdad que hay una cuestión totalmente, digamos, autoritaria, que no es autoridad, sino autoritarismo, que entonces en esto prohibido se usa como, digamos, como un instrumento de punición. Para que sea correcto, es importante que el niño entienda las características y las razones de lo prohibido. De lo contrario, si es una cuestión totalmente, digamos, caprichosa o toda una serie de cosas, lo que sí generas es un profundo miedo. No es simple y sencillamente que te castiguen porque hiciste algo y el otro decide que eso algo que hiciste está mal, sino que tú mismo te des cuenta que al pasar esa cuestión de lo prohibido, eres tú el que está mal. Las delimitaciones siempre son a partir de la autoridad, no del autoritarismo. Lo que fomenta el autoritarismo es la transgresión, porque el autoritarismo están generando prohibiciones a cosas que quizá tú quisieras vivir. Entonces sí, claro que existe esta parte donde lo prohibido
invita a la transgresión. Pero es aquí donde lo que es importante de la estructuración de la subjetividad. O sea, si tú eso prohibido sabes que es algo que te lastima, te daña, porque tienes tú esa experiencia, no buscas transgredirlo. Entonces la condición de posibilidad de ser en el mundo es a partir de la prohibición, del no. Y eso es lo que genera el sí, lo permitido. Si no, estamos en el caos. Híjole, pues no queremos estar en el caos, creo que todos queremos estar en un ambiente sano, de convivencia, de respeto, sí, de reglas, pero quisiera insistir un poco en esta parte. Cuando ya llegamos al límite de las prohibiciones, o sea, el tema de las prohibiciones tiene también algún límite, ya no tanta prohibición, hay que poner un límite a tantas prohibiciones, ¿existe eso? ¿Es viable? ¿Es necesario? ¿O estamos bien así como vamos? Ok, aquí creo que de nuevo es el cuestionar ese límite, ¿no? Si va en torno al desarrollo de mi ser, al desarrollo del entorno y de todo lo demás, pues entonces ahí yo puedo decidir hasta dónde asumo ese límite, ¿no? El ejercicio de mi libertad arranca con una toma de decisiones, en este ejercicio autocrítico, ¿no? En donde puedo prever los escenarios, en donde puedo ver los riesgos, asumir las responsabilidades y a partir de ahí, pues, moverme en consecuencia, sí con mi deseo, sin afectar a los demás. Hay una parte también de los límites que es que la obviamos siempre, que está en nuestra naturaleza, es decir, son nuestros propios límites existenciales, ¿sí? Por más que yo quiera, no puedo volar, hazle como quieras, ¿sí? Sí. Pero no puedo volar y puede ser mi deseo y eso es una prohibición. Pues no necesariamente, ¿no? Simplemente es algo que está fuera de mis capacidades o de mis atributos como animal, ¿no? Y eso, en la cápsula decía, ¿no? Es que los nos nos van dando los sís. Sí y no al mismo tiempo, porque justamente hay unos límites biológicos que yo no puedo transgredir. Y entonces, ese no, ese yo no puedo volar, no, ni siquiera era un no, es una condición de imposibilidad, ¿sí? Pero entonces eso abre mi libertad humana para ejercer mi pensamiento y poder desarrollar una máquina que equivale o que equipare ese acto de volar. Y entonces crecemos. Justo esa es la importancia de transgredir límites tanto biológicos como sociales, como propios límites de pensamiento. Sí, el orden es necesario para poder tener una convivencia, pero como decimos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Si solamente tenemos orden, no podemos modificar nada. Hay que transgredir. O sea, alguien tiene que atreverse a transgredir, atreverse a hacerlo diferente, a cuestionarlo, a pensarlo, para que voltemos los demás a decir, ah, mira, a lo mejor hay una mejor manera de organizarnos. Ah, mira, a lo mejor este límite o esta norma ya no nos está funcionando. Justo por eso venía desde hace rato la idea de, donde hay una obediencia ciega, hay una ausencia de pensamiento. Entonces, la relación con lo prohibido, con lo limitante, tiene que pasar por un proceso experiencial y de pensamiento crítico para que tenga un sentido. Porque si no, solamente estamos aplicando las normas y los límites sin sentido, por repetición, por imitación, por cultura, y ahí es cuando pierde incluso la razón de ser. Yo ya ni sé por qué me detengo en el semáforo en rojo. Solo lo hago, pero no tengo claro que, indica, hay un código universal de color. Ya no lo sé, solamente voy a la práctica. Eso es un sinsentido, ¿no? Y el no, enseñarnos a vivir sobre el no, no hagas esto, no hagas aquello, limitarnos, tiene que ver mucho con nuestro sistema de pensamiento. Hay un vocablo maya, que no sé ni cómo se pronuncia, pero el significado es hermoso. Ellos, en lugar de decirnos no, dicen no ahora. ¿Qué quiere decir eso? Deberíamos de integrar eso a nuestra vida cotidiana. Es decir, es un no circunstancial. En este momento no, pero quizá después sí. Eso abre la posibilidad, incluso mental, de que en algún momento vas a poder modificar la situación, transgredir el límite o cambiar tu propia decisión o tu propio pensamiento. En cambio, si das el no rotundo,
Se acabó el pensamiento. Sí, incluso pues las leyes son perfectibles, ¿no? Las reglas cambian, la sociedad está cambiando, lo que nos decías. No somos el mismo en este momento que mañana. Entonces, si vivimos en una sociedad cambiante, ¿cómo no van a cambiar los entornos en los que nos desenvolvemos? Lo que hoy está prohibido, después se vuelve permitido. Pero ¿qué pasa también con las personas que viven tocando el límite de lo prohibido, que están ahí, son constantes y adrenalina les gusta vivir, pegarle al peligro, como dicen? O sea, que constantemente dicen, yo me brinco esta regla, yo me doy la vuelta. A mí, ¿qué hay en la mente de esas personas que absolutamente, permítanme la expresión, les vale? Pues al final de cuentas, bueno, como viven lo mencionaba, en el caos. Desde puede ser la adrenalina, tal cual, esta búsqueda de sensaciones nuevas. Vaya, incluso en las cuestiones ya más, de nuevo, ¿no? Prohibidas. A veces lo que pasa, ¿no? Digo, esto en sentido coloquial, ¿no? Tampoco voy a decir, así los estudios dicen que las personas millonarias tal. No, o sea, no desde esta forma, pero desde un sentido coloquial. Muchas veces puede llegar a pasar eso. Si tengo todo en la vida también, pues bueno, ¿qué es más difícil? Bueno, lo que la ley me está diciendo que no. Pues bueno, voy a hacer eso. De nuevo, es circunstancial, no podemos nada más llegar y decir, porque este es tu contexto, entonces te vas a comportar de esta forma. Pues no. O porque creciste en un ambiente, de nuevo, ¿no? De miedo, vas a replicar los mismos patrones de miedo a tus hijos. Al final de cuentas, pues yo diría que lo que más puede llegar a motivar esta sensación de querer sobrepasar el límite es eso, como el a ver qué pasa, pero que también tiene que haber responsabilidad. Digo, es como o sea, sí a ver qué pasa, pero... Sí pasa. Pero sí pasa. Y sí pasa. Y si pasa esto, pasa lo otro. Consecuencias. Pues, ¿qué va a lo que pasar? no se nos debe pasar es el corte. Volvemos. Las prohibiciones limitan nuestro poder para tomar decisiones. Ante ello, es necesario actuar con conciencia, responsabilidad y tolerancia. "300 colonias de Toluca hoy no tienen agua. Esta crisis la provocaron años de corrupción y abandono. Lo vamos a enfrentar con especialistas y nuevas tecnologías. Más del 60% del agua se pierde en fugas. Por eso, iniciaremos un programa de sectorización con válvulas inteligentes que transmiten información en tiempo real para así atenderlas de forma inmediata. Trabajaré como siempre, con capacidad y honestidad". Ricardo Moreno, candidato a presidente municipal de Toluca por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México. Morena. Los jóvenes mexicanos quieren más y merecen más. Dame esos 5. Facilidades para tu primera vivienda. Becas para jóvenes, estudiantes o artistas en México y el mundo. 500 pesos mensuales para datos telefónicos. Tabletas para todos los estudiantes. Si ganas menos de 15,000 pesos, 0 impuestos. Sin miedo al éxito. Xóchitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Soy Enrique Vargas. Como tu senador de la República por el Estado de México, voy a recuperar el seguro popular que nos quitaron para que haya hospitales y medicinas para nuestras familias y que las mamás tengan guarderías nuevamente. Este es mi compromiso. Desde el Senado lo haré una realidad para nuestro Estado de México. Enrique Vargas, candidato a senador por el Estado de México. Coalición Fuerza y Corazón por México. Por un México sin miedo llegó la hora del cambio. Vota PAN. Nicolás Flores Pablos desapareció en calle Héroes, Colonia San Mateo, Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, el 27 de agosto de 2021. Luis Enrique Aquino Peña desapareció en Avenida Medellín, Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el 27 de julio de 2021. Fiscalía General de la República. La vejez se vive gozando. Y sin
dejar de asombrarnos. Particularmente los adultos mayores pueden encontrar una alternativa muy eficaz y muy noble para el tratamiento de diferentes padecimientos. No te pierdas los mejores consejos para aprender a envejecer. Lunes a jueves, 11:30 horas. Domingo, 11 horas. ¿Siempre estás en búsqueda de más? En los posgrados del IPN, especialízate en cualquiera de las 3 áreas del saber. Ingenierías y ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas, ciencias sociales y administrativas. Expande el conocimiento y la técnica al mundo. Explora, hazlo con nosotros, en el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos a Cada Hora en la Hora. La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que este miércoles continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Por tal motivo, se le recuerda a la ciudadanía que hasta las 10 de la noche no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos con holograma 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como los autos con verificación 0 y 00, con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Las autoridades también recomiendan a la población evitar actividades al aire libre entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de 8 trabajadores agrícolas mexicanos en un accidente automovilístico en Orlando, Florida. Destacó que la Secretaría de Relaciones Exteriores atiende a los heridos y familiares de las víctimas. Perdieron la vida 8 paisanos nuestros que fueron a trabajar contratados por un empresario mexicano estadounidense con visas de trabajo temporal. Hay 7 heridos y otros que están, según el reporte médico, fuera de peligro. Ya estamos atendiendo este caso. Estamos cuidando el tener toda la información para no alarmar a familiares, buscando tener ya muy clara la identidad, la identificación de los que perdieron la vida y de los que están heridos, siendo atendidos en 2 hospitales en Estados Unidos. Y en la cultura, este miércoles en la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos se llevará a cabo el concierto inclusivo I Love 80s para celebrar el primer aniversario del Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión. La cita es en punto de las 16 horas en Calzada México-Tacuba sin número, esquina Circuito Interior, aquí en la Ciudad de México. Hasta aquí la información, siga en la señal del 11. Fue un guerrero tlaxcalteca del siglo XV. Es uno de los personajes icónicos de la historia de Tlaxcala, por lo que representa de la defensa del territorio, de la soberanía. Destacó como líder nato, porque era un estratega militar excepcional. Los tlaxcaltecas lograron conformar ejércitos de 40,000 hombres. Decide bajar las armas, pero con una advertencia muy clara, que los españoles no son de fiar. Conmemoraciones. Xicoténcatl, líder de la resistencia. Miércoles, 20 horas. Prohibir es poner un límite, ¿no? Es una imposición. Hay a veces que nosotros mismos nos prohibimos algo, pero casi siempre la imposición viene de manera externa. En teoría, supuestamente en el mundo ideal, la prohibición o la norma o la regla es para que podamos convivir bien socialmente, para que podamos evitarnos dolores o riesgos.
Entonces, para nosotros, la prohibición, la norma o el límite es muy íntimo, es una relación muy íntima con nosotros y muy social al mismo tiempo, porque tiene que ver con el ejercicio de nuestra libertad, de nuestra voluntad y con la convivencia social. Uno puede justo tener la voluntad de quiero esto, pero muchas veces, de nuevo, ¿no? O sea, cuestionando el por qué quiero esto, por qué me gusta esto, pues entonces ya podemos ver ciertas alternativas. Lo prohibido muchas veces proviene de un condicionamiento cultural y por eso hay que cuestionarlo, porque hay que distinguir también entre el límite y la limitación. Y el límite, en el límite hay moderación. Y de pronto puedo yo escuchar las mujeres no tienen amigos hombres, ¿no? Ay, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en pareja, ¿qué onda? ¿No vas a tener amigos hombres? Porque está el condicionamiento. Ahí es donde está esta parte heredada y donde hay que cuestionar y puedo salir de eso y decir, ¿sabes qué? Las reglas de la pareja son de la pareja. Y entonces abro un diálogo con mi pareja y hacemos unos límites consensuados, constructivos. Y yo, como alguien que estoy prohibiendo, también nace a partir del miedo de lo que le pueda pasar a la otra persona y que realmente no necesariamente vaya a suceder. Entonces yo por ansiedad puedo prohibirle algo a alguien como con entre comillas, pues, no sé, afán de cuidarlo, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa cuando aparece el amor, la pasión. Entonces, ay, amor a primera vista, ay, deseo a esa persona de una manera incontrolable. Lo que estoy haciendo es convertir en un objeto a esa persona, ¿sí? Yo la quiero poseer, la quiero para mí, y eso es lo que no debemos hacer en los vínculos afectivos humanos ni animales. Algo muy importante con los límites es que tenemos que entender que son itinerantes. ¿A qué me refiero con esto? Van a ir evolucionando. Es que sí creo que se necesita de una educación ciudadana, de toda una serie de cuestiones que permitan a la gente entender la razón por la cual eso es prohibido. Tiene que ver con la estructura cultural, social, educativo, en donde entiendas que esos marcos normativos de lo prohibido y lo permitido es para que tú tengas una mejor calidad de vida tú. Y entonces defiendes eso porque lo defienden de los otros. Los países que tenemos una herencia colonial, tenemos desafortunadamente por este sentido de las desigualdades, de todo ese tipo de cuestiones, esta manera de buscar atajos para poder resolver las cosas. Muestra nuestra falta de responsabilidad de no entender que debemos de autocensurarnos, dejar una serie de cosas como prohibidas porque no nos hacen bien. En la medida en que yo me puedo limitar porque sé que el otro se limita y todos hacemos cola porque estamos cuidando esto, porque si el que no lo haga va a hacer que los demás se retrasen, ¿me explico? Eso es el tema, o sea, si es una condición ética que nos hace ciudadanos, que nos hace responsables. Lo que es importante es entender los marcos normativos, ¿no? En donde los ciudadanos podamos convivir y podamos no tropezarnos con los otros. Eso es todo. Familia, entramos a la recta final de este programa y creo que es momento de darle voz a todo lo que ustedes han comentado a través de las redes sociales, de llamadas. Quiero nada más recordar y hacer una pausa, que hay tiempos y hay veces que la conversación pues, se rige pues, de lo que estamos aquí en el panel, de los especialistas, de ustedes. Y no siempre da la oportunidad de leer todos sus comentarios, pero les prometo que luego los especialistas en pausas o así les voy comentando lo que ustedes van escribiendo. Entonces, de que sí o sí, les prometo, yo leo todos sus comentarios. Y cuando digo todos, es todos. Entonces, pues nada, estoy muy al pendiente de sus opiniones. Y yo quiero empezar con esta que nos hacen a través de Facebook, de María Figueroa. Dice, una cosa es prohibir y otra poner límites y reglas. Estamos sujetos a ellas si no todo fuera un caos. Otra palabra que también ha surgido mucho. Hay que informarse y decidir. Si no te gusta, pues a vivir como ermitaño y solo, porque las reglas y la prohibición funcionan para algo. Heriberto Martínez dice, el miedo es necesario en el ser humano. Nada con exceso, todo con medida, pero sí es muy valioso.
A.R. Madaji nos dice a través de YouTube, no es lo mismo un límite de carácter social a un límite de carácter personal. Las prohibiciones en la sociedad son para un bien común, porque si no existieran, todos harían lo que quisieran bajo la premisa de tener libertad, muy distintas a las que se rigen en el ámbito individual. Vivimos en un mundo de prohibiciones, nos ponen en Twitter, o límites desde el punto de vista de décadas, en el punto de vista de cada quien, pero son necesarias para un orden. Miller, en las prohibiciones vienen implícitos juegos de poder, un superior, un jefe, un maestro, un papá, y generalmente es porque se conoce sobre las consecuencias de dicha prohibición, pero la otra persona no ve lo que quieren limitar o lo que quieren impedir, la experiencia. Siento que a veces solo quieren hacer lo que ellos quieren y no tienen ningún sentido algunas de sus instrucciones. Nayun Niebla, si llegáramos a la comprensión de que aquello te daña, me daña a mí, a la otra persona, el beneficio debe ser mutuo en la práctica desde un pensamiento, sentimiento y mis acciones. Y ahí ya no sería tan necesaria tanta prohibición. Responsabilidad social, nos vuelve a poner Miller en Facebook. Una forma de prohibir es permitir para que el otro conozca las consecuencias y la siguiente que ocasionan. Y lo que esto ocasiona, que algo entienda el por qué se está poniendo y por qué se está decidiendo esa decisión, y eso va a ayudar mucho. Ya lo dijeron los especialistas, lo vuelven a repetir ustedes en plataformas sobre esto de la explicación. Renata González, es que algunos exceden esa libertad. Dice, no se limitan de opinar, ofenden, agreden, etcétera. Sacan sus frustraciones y complejos. Y nos pone el emoji de abusan. Prohibiciones en los centros de trabajo también es para un bien común, pero algunas son un poco absurdas, como no comer en la oficina, pero no tienen un área de comedor, o no usar el celular en oficinas cuando a veces es necesario utilizarlo para nuestro trabajo. ¿Cómo hacer frente a esas cosas que no tienen sentido? También A.R. Madaji nos pone este comentario. Dice, cuando iba en la prepa, mi papá no quería que tuviera novio y me dio a escoger si quería novio o seguir en la banda de la música. Me dijo que no servía para nada la música y ya no me dio ni permiso para ir a ensayar. Fue cuando me di cuenta que tal vez en ese momento me limitaban de algo, pero después, cuando fuera más grande, podía recuperar mi libertad de hacer música una vez que tuviera un poco más de libertad financiera. Así, los comentarios a través de las plataformas. Hablan de responsabilidad, qué interesante. ¿El ser responsables nos hace manejar adecuadamente las prohibiciones? El ser responsables implicaría, es que depende de qué entendemos por responsable, porque podemos entender a alguien como muy responsable porque sigue las órdenes, ¿no? Y entonces se hace cargo de las consecuencias. Pero la responsabilidad pues también implicaría una deliberación interna, ¿no? Un pensamiento crítico, que volvemos al punto ético. O sea, todo está en la ética, pongámonos a estudiar ética, seamos más éticos, porque estos problemas se diluirían. Sí. La pregunta, o sea, ¿la prohibición es la solución? Pues no, la ética es la solución, ¿sí? En general, y esa puede ser una respuesta generalizada, porque te llevaría a actuar de manera circunstancial y a tener este pensamiento crítico en cada condición, en cada contexto, la norma dentro de cada espacio de trabajo y no tener que universalizar las normas en todos los espacios de trabajo porque no son los mismos, no tienen las mismas necesidades ni las mismas condiciones. Entonces, la responsabilidad pasa por el pensamiento ético, porque ¿qué estoy entendiendo por ser responsable? Cargar las consecuencias, asumir las consecuencias de algo o simplemente aceptar la norma y respetarla, ¿sí? Pero a lo mejor al respetar la norma yo no estoy alcanzando a ver consecuencias que están siendo veladas. Por ejemplo, mi responsabilidad como mujer en un contexto cultural determinado sería no estudiar, porque es la norma velada, no dicha, ¿sí? O sea, la prohibición es que tú no estudies porque eso tiene un sentido cultural. Y entonces está siendo responsable quien me impone la norma. Y yo soy responsable si acato la norma, ¿sí? O sea, la responsabilidad nuevamente tampoco es algo tan universalizable, sino es muy circunstancial, que tiene que ver con las relaciones que se están jugando en ese momento. Por eso, insisto, el pensamiento ético es darte cuenta de cómo te afecta a ti, cómo afectas a tu entorno esa decisión, esa idea o esa acción o esa imposición. Al ser
al recibir la imposición, la orden, la instrucción, la prohibición de manera personal, esto nos lleva a que haya muchas personas a las que la misma regla no les afecte de la misma forma. Ubiquémoslo en el trabajo. Hay reglas, hay normas y puede haber un compañero de trabajo o algún integrante de la familia que no le molesten en absoluto las reglas ni las prohibiciones, pero a otro que parece que le ponen actívate y reacciona hasta enojado frente a la situación, a las reglas y yo no, y hay una rebeldía que de inmediato se enciende. Es que justo una norma o una regla puede provocar inequidad, puede provocar injusticia. Un ejemplo, en un espacio de trabajo laboral, código de vestimenta. Todos deben de llegar con el código de vestimenta, varones y mujeres, perfecto. ¿Y cuál es el código de vestimenta permitido para el varón y cuál es el permitido para la mujer? ¿Sí? La mujer va a tener que llevar tacones necesariamente, ropa incómoda necesariamente, porque es parte del código. Y el varón, mira, es mucho más relajado el código, basta con que parezca de vestir, no tienes que traer saco, listo. ¿Sí? Entonces, eso pues genera inequidad, porque la mujer no puede sentirse cómoda en el espacio laboral, se ve obligada a utilizar tacones que a lo mejor ni siquiera le gustan, a lo mejor ya le dañaron las piernas, a lo mejor no puede caminar bien, pero está siendo obligado por una norma que nos ayuda ¿a qué? Pues a una estandarización, porque ¿cuál es el objetivo real de esa norma? Claro. Que nos veamos iguales. ¿Y eso es bueno necesariamente? ¿Y si te piden tolerancia? Sí. Frente a la norma. O sea, yo sé que vengo con los tacones y los dedos así, y yo veo que el compañero de al lado está muy cómodo con sus zapatos y muy a gusto. A mí odio el azul, no me gusta, pero es el color del uniforme, y si no lo traes, pues estás incurriendo en una falta. Y te dicen, pues aquí hay que ser tolerantes. ¿Hasta dónde llega mi tolerancia frente a las prohibiciones? Hasta donde no me afecte a mí. Así es. ¿No? Y a veces asumir las consecuencias puede no ser cómodo. Digamos, en este caso, a lo mejor yo puedo decidir que puedo hacerlo sin que me agreda. Ok, perfecto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de una vocación, cuando ser médico para las mujeres estaba prohibido ser una vocación, o cuando sale de un ámbito legal, pero en tu ético personal es importante hacerlo. Por ejemplo, la vocación, ¿no? Yo puedo asumir la responsabilidad de ejercer esa vocación si estuviéramos en otra época, y eso puede traer consecuencias que no son muy bonitas o no son cómodas, pero decido asumirlas. Ahí está el ejercicio de mi libertad. No precisamente tiene que ser cómodo, ¿no? Tiene que, digamos, ahí transgredir. Puedo preguntarme en cuanto a lo legal, puedo preguntarme en cuanto a mi ser, etcétera, y asumirlo. A veces asumir la responsabilidad es renunciar o ponerte en peligro de que te corran, ¿no? Sí, aceptar que vas a ser rechazado, ¿no? Y entonces, como que nuestro pensamiento va mucho en torno a irnos a lo cómodo, creemos que la libertad es yo voy a hacer lo que se me pega la gana. No. La libertad es esta capacidad de decisión. Oye, no, en este momento no puedo dejar mi trabajo. No me gusta y no resueno con tener que ir con estos zapatos y con esta incomodidad. Ok, buscaré una solución, pero en este momento yo no quiero renunciar, estoy ejerciendo mi libertad. O ya es algo que entra en lo no negociable para mí, ya es un abuso de poder, ya es otra cosa. Y entonces, pues mi libre albedrío y el ejercicio de mi libertad, decido renunciar. O decido darme un año y renunciar, no sé, lo que transgredir sea. la norma y ver cómo reacciona, ¿no? Tu entorno. Claro, y lo asumo otros zapatos, bajo mis posibilidades. Oye, no tengo dinero. Sí, tengo dinero para no trabajar un año. Perfecto, y lo quiero asumir, renuncio. Se pone tenis. No, y me hace pensar en este momento de la historia en el que las mujeres prohibidísimo utilizar pantalones, prohibidísimo utilizar mezclilla. Alguien tuvo que haber transgredido esa norma para hacer lo posible, Emilio. Al final de cuentas, o sea, todo lo que comentan es totalmente cierto y se reduce al tema de, pues justo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿no? La parte de la responsabilidad y esta parte de, bueno, sí, me lo están prohibiendo, pero en realidad, justo, puedo simplemente no hacer caso a eso y ejercer esa libertad de
Y cambias el mundo. Simplemente nada más. Pero es que ahí justo hay que ser cuidadosos porque ahí hay también una responsabilidad social, o sea, hay una carga social, una presión social. Uno no ejerce su libertad solamente porque, como dijo Virginia, ¿no? Ahí hago lo que se me pega la gana y ya está. No. O sea, hay un condicionamiento social que justo va a apoyar o va a ir en contra de mí cuando yo transgreda una norma. Entonces, estas mujeres que se tuvieron que poner pantalones y subirse a una bicicleta cuando todo el mundo las miraba mal, también tuvieron que aparecer figuras en la misma sociedad que validaban esa transgresión. Ah, mira, ella lo hizo, yo lo voy a empezar a hacer, ¿sí? O yo simplemente no lo voy a señalar y lo voy a dejar pasar. Y entonces eso empieza, o sea, justo lo social es lo único que va a permitir un cambio. O sea, el cambio no lo va a hacer un individuo que se ponga pantalones, que vaya en contra de la norma y ya cambia el mundo. No, tiene que haber un movimiento social justo de validación a esa transgresión. ¿Sí? Y también tendría que haber flexibilidad de parte de quien está fijando las reglas y ser receptivo a esa nueva conducta de la sociedad o a esa exigencia social y realmente ver que no vamos a caer en el caos porque esa norma cambie, se ajuste. Exacto. Por una parte tendría que haber flexibilidad justo por parte de quien está tal vez imponiendo algo o normalizando algo tal vez. Pero por el otro lado también quien rompe la regla pues también tiene que tener esa... cuando hablamos de responsabilizarnos, hay veces que es muy difícil porque también entra también el tema de la aceptación. Entonces, por ejemplo, no sé, de nuevo, ¿no? Si alguien tiene la libertad de comportarse como quiera en un grupo de amigos, pero también yo tengo la libertad dentro de ese grupo de amigos, pues decir, no va conmigo y va y que se rompa la relación. Los dos desde nuestras libertades, por así decirlo, y dentro de esa responsabilidad que es creo que una parte difícil en hacernos responsables de las cosas, es esa aceptación del resultado. Y, o sea, no sé, las posibles pérdidas que podamos tener. Ahora sí que, por lo menos en el área clínica, es como de las cosas que más cuesta soltar a la gente. De nuevo, ¿no? Poniendo el ejemplo de es que le estoy prohibiendo a mi hijo hacer esto porque no quiero que, yo qué sé, que se vaya a enfermar, digo, por poner un ejemplo muy sencillo. Digo, hay que entender, por un lado, pues bueno, esa prohibición realmente es más como por una ansiedad propia, ¿no? Como mencionábamos anteriormente. Pero que de nuevo, ¿no? Ahí es donde también uno entre elegir el qué límites pongo, cómo pongo los límites, etcétera, pues también viene la aceptación del resultado, ¿no? De si fue muy autoritario, híjole, me tocará tal vez en algún momento aceptar que ese hijo no me quiera cuidar cuando sea grande, ¿no? O viceversa, si elijo que mi hijo sea libre por ahí, también aceptar las consecuencias. Si se enferma grave, de nuevo, ¿no? O sea, justo que no venga esta sensación de culpa, de por mi culpa, mi hijo está así, etcétera. Al final de cuentas, por eso es muy importante la parte de nuevo, ¿no? La ética y el cuestionar exactamente, que es, o sea, ¿por qué estoy queriendo imponer esto, ¿no? Y viceversa, digo, tal vez nadie me lo esté imponiendo, pero ¿por qué yo me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Y ahora es momento, ya para darle cierre a nuestro programa, que quizá tengamos más elementos para responder a la pregunta de nuestro tema de hoy. ¿La prohibición es la solución? ¿Qué dirías para responder esta pregunta después de todo lo que hemos escuchado y la participación del público? Que prohibir es la solución hasta cierta parte, ¿no? Para un bien común. Y desde el condicionamiento o desde cuando yo siento que está coartada mi libertad, hay que preguntarnos, ¿realmente está coartada mi libertad? Hay que ejercer esta libertad para pasar de la prohibición a la libertad. Y de la libertad, por supuesto, no hay libertad sin responsabilidad. Y pues ir sobre esta línea de la educación hacia la conciencia autocrítica, en donde
Sí, estoy pendiente de mí, me hago responsable de mi bienestar, ejerzo mi poder y mi autoridad sobre mi bienestar, pero también sobre los otros, sobre cómo me relaciono con los otros. Y entonces, desde esta perspectiva, me muevo de una manera pues mucho más conducente, mucho más segura. Puedo aceptar el miedo como algo sano que me está alertando de posibles consecuencias y preveo estas consecuencias y a partir de ahí pues aprendemos a vivir todos creando nuestra individualidad, nuestra libertad y nuestra autonomía. Muchas gracias. ¿Prohibir es la solución? No. Yo diría no. Entiendo perfectamente que la prohibición es algo que nos ha acompañado como civilización desde los orígenes, pero siempre tiene un ejercicio autoritario velado en el fondo de alguna manera. Entonces, más que prohibir, claro, limitar, es súper necesario, sí, poner límites, pero desde el pensamiento crítico, desde la ética, como lo hemos estado mencionando, y sobre todo, fomentar el pensamiento crítico, o sea, la reflexión personal del y yo aquí en medio de este mundo, de esta otra edad, ¿qué tengo que ver? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad, mis propios límites, por qué me limito, etcétera? Entonces, prohibir no, porque prohibir nos complejiza la facultad de pensar, ¿no? Donde hay un exceso de obediencia, hay una falta de pensamiento. Entonces yo diría, sí, limitar, sí, convenciones, sí, culturales y explicaciones. Por ahí va. Frente a una decisión, una reflexión. Exactamente, una reflexión. Pues con esta reflexión nos quedamos. Muchas gracias. Gracias, Virginia, Emilio, Aralia, Anaí. Pues que sigan el programa en las redes, ahí se va a quedar. Y nos acompañen mañana también. Va a estar buenísimo, mi querida Lupita, pero sí, justo antes de que terminemos el programa, recordarles que ustedes pueden descargar la aplicación de 11 Más. Ahí va a estar este programa para que también se cuestionen y ustedes nos digan la respuesta a la pregunta, si están de acuerdo con los especialistas o no. Así que descarguen la app, mi querida Lupita. Descarguen la app, sigan nuestro programa y mañana los esperamos con el tema ¿por qué votar? ¿Por qué es importante ejercer este derecho? Y bueno, vienen elecciones el 2 de junio y creo que va a ser muy importante escucharlos y escucharlas. Hasta mañana y gracias por acompañarnos en Diálogos. Propongo 2 nuevos programas sociales. 1. Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años para que por primera vez reconozcamos lo que las mujeres mexicanas hemos dado a nuestro país. 2. Becas a todas las niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria que estudian en escuela pública para que no les falte nada. Si estás de acuerdo